Hola, bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en Siempre Literatura, el espacio virtual de la ronda lectora de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Hoy para iniciar la lectura de La hija única de Guadalupe Nettel, escritora que presentamos un poco hace unas semanas cuando leímos El matrimonio de los peces rojos. Ella es una escritora mexicana de nacimiento en los años 73, dedicada a las letras. Esta novela se editó en el 2020, ya va por su segunda reedición, puesto que ha sido una novela muy leída, muy recomendada, muy comentada. Tuve la suerte de participar en un congreso de literatura y cultura que se hizo virtualmente en la ciudad de Medellín hace unos meses, donde pude escucharla a ella misma presentar su novela. Así que poquito a poco les iré contando un poco de Guadalupe Nettel. Es una escritora muy premiada, ha ganado el premio Herralde, ha escrito muchas novelas y cuentos y es una intelectual que en este momento está participando de las preguntas de la cultura y que está escribiendo en este tono bien contemporáneo, que no romantiza, que no elude los grandes temas de las mujeres y sobre todo que recorre este espacio autobiográfico del que venimos hablando, esta novela del yo, porque sin que cuente historias realmente propias a nivel de una crónica o una autobiografía, la vieja usanza, este espacio autobiográfico, este tono, estos sentires, son propios, son de ella. Van a ver también, y esta es una advertencia al lector, como se decía decir, una advertencia a las lectoras, a los lectores, que la novela no va por lugares en los que se regodee con el sufrimiento, donde los protagonistas sean víctimas y uno diga pobres, pobres. Muy por el contrario, ya por eso les leí el matrimonio de los peces rojos, para que vieran cómo ella se mueve en esta analogía con el reino animal, que es interesantísima, que está en toda su obra, pero también no buscando los lugares de regodeo. Si recuerdan el desenlace del matrimonio de los peces rojos, ella le dice a él, me voy a vivir con mis padres, está muy bien, hubo grandes motivos para unirnos y hay motivos para no estar más juntos, y ahí no hay sufrimiento, regodeo, ¿no? El tono de la novela es este tono contemporáneo que vieron para los peces rojos. Bueno, tengo ganas de empezar el programa propiamente, como se dice en la escuela, así que me lanzo a la lectura de La hija única de Guadalupe Nettel. Novela muy vendida y muy recién sacadita del horno. Tiene 2 páginas previas al comienzo. Ustedes verán cómo tomarlas, o ya lo iremos comentando. Mirar a un bebé mientras duerme es contemplar la fragilidad del ser humano. Escucharlo respirar suave y armoniosamente produce una mezcla de calma y sobrecogimiento. Observo al bebé que tengo frente a mí, su cara relajada y pulposa, el hilo de leche que escurre por una de las comisuras de sus labios, sus párpados perfectos, y pienso que cada día uno de los niños que duermen en todas las cunas del mundo deja de existir. Se apaga sin hacer ruido, como una estrella perdida en el universo, entre miles de otras que siguen alumbrando la oscuridad de la noche, sin que su muerte provoque en nadie desconcierto, con excepción de los parientes más cercanos. Su madre queda desconsolada de por vida, a veces también su padre, los demás lo aceptan con resignación pasmosa. La muerte de un recién nacido es algo tan común que a nadie sorprende. Y sin embargo, ¿cómo aceptarla cuando uno ha sido alcanzado por la belleza de ese ser intacto? Veo a este bebé dormir profundo en su mameluco verde, con el cuerpo totalmente suelto, la cabeza hacia un lado sobre la pequeña almohada blanca, y deseo que siga vivo, que nada perturbe su sueño y tampoco su vida, que todos los peligros del mundo se aparten de él y el vendaval de las catástrofes lo ignore en su paso destructor. Nada te sucederá mientras yo esté contigo, le prometo, aun sabiendo que miento, pues en el fondo soy tan impotente y vulnerable como él.
Primera parte. 1. Hace un par de semanas llegaron nuevos vecinos al departamento de junto. Se trata de una mujer con un niño que parece descontento, descontento con la vida, por decirlo menos. Nunca lo he visto, pero me basta escucharlo para darme cuenta. Vuelve de la escuela hacia las 2 de la tarde, cuando el olor a comida que sale de su casa se esparce por los pasillos y las escaleras de nuestro edificio. Todos nos enteramos de que ha llegado por la manera impaciente en que toca el timbre. Apenas cierra la puerta, comienza a gritar a altos decibeles para quejarse del menú. A juzgar por el olor, la comida en esa casa no debe ser ni sana ni apetecible, pero la reacción del niño es sin duda exagerada. Profiere insultos y palabras soeces, algo desconcertante en un chico de su edad. También azota las puertas y arroja toda clase de objetos contra las paredes. Las crisis suelen ser largas. Desde que se mudaron me han tocado 3 y en ninguna de estas ocasiones pude escucharla hasta el final, de modo que no sabría decir cómo terminan. Grita tan fuerte y con tanta desesperación que obliga a salir huyendo. Debo admitir que nunca me he llevado bien con los niños. Fíjate, empieza claramente este espacio autobiográfico de esta narradora. Si se me acercan los esquivo y cuando me resulta inevitable interactuar con ellos, no tengo la menor idea de cómo hacerlo. Me cuento entre las personas que se tensan por completo si en un avión o en la sala de espera de algún consultorio escuchan el llanto de un bebé y que enloquecen si éste se prolonga durante más de 10 minutos. Tampoco es que los críos me disgusten por completo. Verlos jugar en un parque o descuartizarse por un juguete en el arenero puede incluso resultarme entretenido. Son un ejemplo viviente de cómo seríamos los seres humanos si no existieran las reglas de urbanidad y el civismo. Durante años traté de convencer a mis amigas de que reproducirse constituía un error irreparable. Atente aquí, ¿no? Ella tiene como un manifiesto declarado sobre cómo quiere que sea su vida y sobre lo que opina sobre la maternidad. Todo el mundo que la conoce la ha escuchado decir estas palabras. Y aquí empieza el mundo interior, el conflicto principal de la protagonista. Lo voy a releer. Durante años traté de convencer, además, ¿no es cierto?, se dedicaba a predicar a mis amigas de que reproducirse constituía un error irreparable. Les decía que un hijo, por tierno y dulce que fuera, en sus buenos momentos, siempre representaría un límite a su libertad, un peso económico, para no hablar del desgaste físico y emocional que ocasionan 9 meses de embarazo, otros 6 o más de lactancia, desveladas frecuentes durante la niñez y luego una angustia constante a lo largo de su adolescencia. Además, la sociedad está diseñada para que seamos nosotras y no los hombres quienes se encarguen de cuidar a los hijos, y eso implica muchas veces sacrificar la carrera, las actividades solitarias, el erotismo y en ocasiones la pareja. Les explicaba con vehemencia, ¿vale realmente la pena? Ustedes ya con la lectura complementaria del matrimonio de los peces rojos tienen un universo netel en el que ya se pueden ir metiendo y incorporando. Todos estos decires de este, como digo, manifiesto de la filosofía vital de ella sobre o respecto de la maternidad está encomillado. 2. En aquella época, viajar era muy importante para mí. Aterrizar en países lejanos de los cuales no sabía gran cosa y recorrerlos por tierra o a pie en autobuses destartalados, descubrir su cultura y su gastronomía, estaba entre los placeres de este mundo a los que de ninguna manera se me habría ocurrido renunciar. Parte de mis estudios los hice fuera de México. A pesar de la precariedad con la que vivía entonces, veo ese tiempo como una etapa más ligera de mi vida, ¿no? Ya iba más liviana. Un poco de alcohol y un par de amigos bastaba para convertir cualquier noche en una fiesta. También este ser cosmopolita,
que comparten la narradora con la propia Guadalupe Nettel, que también se ha formado en el exterior, que ha trabajado en distintos países, que tiene, ustedes vieron, ha vivido en Francia, en Burdeos, que ya lo vimos en el cuento anterior. Esta idea de ser cosmopolita tiene bastante importancia dentro de lo que van a ser las vicisitudes de la novela y la actitud que va a tomar esta protagonista. Éramos jóvenes y a diferencia de ahora, desvelarnos no nos causaba estragos en el cuerpo. Vivir en Francia, incluso con poco dinero, me daba la oportunidad de conocer otros continentes. Cuando permanecí en París dedicaba muchas horas a leer en bibliotecas, a ver teatro, ir a bares o clubes nocturnos. Nada de eso resulta compatible con la maternidad. Las mujeres con hijos no pueden vivir así, al menos no durante los primeros años de crianza. Para permitirse una simple tarde de cine o una cena fuera de casa, necesitan planearlas con mucha anticipación, conseguir una niñera o convencer a su marido de cuidarle a los hijos. Por eso siempre que las cosas empezaban a volverse serias con un hombre, le explicaba que conmigo jamás podría reproducirse. Si discutía o si asomaba algún indicio de tristeza o inconformidad en su rostro, yo apelaba de inmediato a la sobrepoblación de la tierra, un motivo poderoso y lo suficientemente humanitario para que no me tachara de amargada o peor aún de egoísta, como suelen llamarnos a las que hemos decidido escapar al papel histórico de nuestro sexo. A diferencia de la generación de mi madre, para la que resultaba aberrante no tener hijos, en la mía muchas mujeres decidieron abstenerse. Mis amigas, por ejemplo, se podrían dividir en grupos igual de grandes. Las que contemplaban abdicar de su libertad e inmolarse en aras de la conservación de la especie, y las que estaban dispuestas a asumir el oprobio social y familiar con tal de preservar su autonomía. Cada una justificaba su postura con argumentos de peso. Como es natural, yo me entendía mejor con las segundas. Alina era de esas. Acá aparece la coprotagonista, ¿no? Una novela de amigas, acá están la narradora y Alina, y también ya se pueden prefigurar ese tono o la forma en que utiliza el lenguaje para que quede una cierta ironía, utiliza palabras que llevan a una sonrisa al menos, que ironizan levemente ciertas situaciones de la vida que suelen ser tratadas con mucha solemnidad, con gravedad, y también esa es Guadalupe Nettel, es el tono que ronda o que define un poco sus materiales. Acá aparece Alina, chan, 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 chan. Nos conocimos en nuestros 20, en esa época en que muchas sociedades se considera aún la mejor edad para procrear, pero ambas sentíamos una aversión semejante a la que llamábamos con complicidad el grillete humano. Yo estudiaba un doctorado en literatura y tanto mi beca como mi condición de freelance estaban lejos de proporcionarme cualquier seguridad económica. Alina tenía un trabajo demandante, pero bien pagado, en un instituto de arte, y hacía lo posible por formarse sobre la marcha como gestora cultural. Aunque sus ingresos duplicaban los míos, prescindía de una buena parte de ellos para enviarlos a su familia. Su padre estaba enfermo desde hacía muchos años y vivía solo en un pueblo de Veracruz, mientras que su madre intentaba recuperarse de una embolia. Alina llegó muy pronto a esa etapa de la vida en que los padres dependen de nosotras. ¿Cómo habría podido además ocuparse de un hijo? En aquel entonces yo era una gran aficionada a las artes adivinatorias, en especial a la quiromancia y al tarot. Recuerdo que un día, después de una larga fiesta que dejó entre sus consecuencias 2 vasos rotos y un cementerio de botellas en el balcón, Alina y yo nos quedamos solas en mi departamento. Fíjense que el tratamiento o el modo de la temporalidad es como en el matrimonio de los peces rojos, donde hay un presente que todavía no se narra, y a partir de ese presente, o no se devela completamente, se produce el memorar, el recordar aquellos hechos del pasado que se van a relacionar con lo que se va a poder llamar el nudo de la novela, el clímax, o como quiera llamársele, aquello que va a ocurrir, aquello que efectivamente va a narrar
esta novela en este caso. Aline y yo nos quedamos solas en mi departamento. Ese es el momento, un momento del pasado señalado. Por la rue Vieille du Temple, tan solitaria a esas horas, escuchamos los pasos del último invitado. Le pregunté si me dejaba leerle las cartas. Ella aceptó, solo por complacerme, pues siempre ha sido una mujer pragmática y la idea de recibir mensajes de fuerzas invisibles le resultaba del todo descabellada. La tirada que elegí aquella noche era ambiciosa y abarcaba el resto de su vida. Alina cortó las cartas varias veces y luego las colocó sobre la mesa en las posiciones que yo le iba indicando. Cuando estuvieron todas en su sitio, empecé a voltearlas lentamente, un poco a causa de la borrachera y un poco para darle teatralidad al momento. Mientras tanto, la historia iba apareciendo como se revela una fotografía cuando la sumergimos en el nitrato de plata. En medio del recorrido se presentaban la emperatriz, el 6 de espadas, la muerte y el ahorcado. La muerte, el arcano número 13, que en muchos tarots ni siquiera tiene nombre, es una carta que no siempre implica un deceso, pero trae consigo un cambio radical y profundo. Todo apuntaba a que una tragedia desviaría el rumbo de su existencia, quizá incluso la terminaría de tajo. Me vi obligada a hacer un esfuerzo para ocultar mi contrariedad. Alina debió notar mi cara de desconcierto porque preguntó preocupada lo que estaba leyendo. Aquí dice que serás madre y que tu vida se volverá un claustro. Le espeté con una sonrisa juguetona. Alina negó, sacudiendo con fuerza la cabeza mientras reía, pensando seguramente que se trataba de una tomadura de pelo. Pero sus grandes ojos negros me miraban, interrogantes, y adiviné en ellos un fondo de inquietud. Seguimos bebiendo y un par de horas después, cuando nos terminamos la última botella, la despedí en la puerta del edificio. Subí las escaleras hasta mi casa y me metí en la cama asustada por lo que había visto. Meses después, Alina decidió volver a México, donde encontró un buen empleo en una galería. Yo, en cambio, permanecí otro año en Francia y luego, al terminar la maestría, me puse a viajar por el sur de Asia. Recorrí a pie valles y senderos de montañas, visité varios templos y centros de peregrinaje budista. Me fascinaban las monjas de hábitos marrones y cabezas rasuradas que habían decidido renunciar a la vida de familia para dedicarse al estudio y a la meditación. Qué bonito también, interesante, va perfilando, configurando un personaje particular. Me sentaba en silencio a unos metros de ellas para oírlas cantar con voces muy distintas a los cantos guturales de los lamas o recitar sutras que hablaban de liberación y del fin del sufrimiento. La distancia es una prueba infalible para la amistad. A veces arrasa con ella como hace una helada con una buena cosecha, pero no fue eso lo que ocurrió con Alina y yo. Nos seguimos escribiendo y llamando con frecuencia, informándonos de los episodios más relevantes. La aparición de Aurelio en su vida, la salud de su padre, la elección de mi tema de tesis. Y así se afianzó aún más el cariño que ya antes nos teníamos. También novela ágil, novela con argumento, con pasado, con promesa de algo que va a ocurrir. Ustedes ven que la forma en que hay tensión ya, ¿no? Una tensión que promete acontecimiento. Cuando uno es joven, resulta fácil tener ideales y vivir conforme a ellos. Lo complicado es mantener la coherencia a lo largo del tiempo y a pesar de los retos que nos impone la vida. Después de cumplir los 33, empecé a notar la presencia e incluso el encanto de los niños. Llevaba un par de años viviendo en pareja con un artista asturiano que pasaba muchas horas en casa dedicado a su trabajo, impregnando el aire de nuestro departamento con el olor adictivo de los óleos. Se llamaba Juan. A diferencia de mí, sabía y le daba placer convivir con niños. Siempre que en el parque o en casa de amigos se encontraba con uno, dejaba lo que estuviera haciendo para conversar con él. No sé si fue influencia suya o si surgió de mi propio cuerpo, pero
mientras estuvimos juntos empecé a bajar la guardia. Aunque seguía sin acercármeles, los niños me causaban cierta curiosidad. Era bonito verlos caminar con sus mochilas a cuestas a la salida de la escuela o en la calle rumbo a la estación del metro. Los miraba como se ve una fruta madura cuando uno tiene hambre. Sin darme cuenta empecé a fijarme también en las mujeres embarazadas. Las distinguía por todas partes, como si de repente se hubieran multiplicado. Y cuando coincidíamos en una fiesta o en la fila del cine, podía ocurrir que iniciara con ellas alguna conversación. Tanta era la curiosidad que me producían. Necesitaba entenderlas, saber si realmente habían elegido ese destino o si, por el contrario, acataban con resignación una exigencia familiar o social. ¿Cuánto tenía que ver su madre, su pareja, su amiga en aquella decisión? Un sábado de invierno, por la mañana, mientras remoloneábamos dentro de la cama, Juan y yo sacamos el tema de la reproducción. Me dijo que tenía muchas ganas de tener un hijo y que solo esperaba que yo le diera luz verde. Era, hay que reconocerlo, un hombre muy tierno y seguramente también lo sería como padre. Por mi mente pasaron escenas de nosotros cuidando juntos un bebé, midiendo la temperatura al agua de una bañera o por la calle, empujando una carriola, un changuito, un carrito de bebé. Esa vida de familia estaba ahí, al alcance de mi mano. Bastaba dejar el preservativo sobre la mesita de noche, quizás una sola vez para cruzar el umbral hacia la maternidad. De manera similar a alguien que sin haber pensado jamás en el suicidio se deja seducir por el abismo en la terraza de un rascacielos. Sentí la tentación del embarazo. Juan me apartó el cabello de la cara y comenzó a besarme efusivamente. Sentí su miembro erguido junto a mi muslo, dispuesto a cumplir de inmediato con el dictado de la naturaleza. Cedí con la fascinación aquella fuerza arrolladora durante un par de minutos. Luego, finalmente, mi instinto de supervivencia, hasta entonces adormecido, reaccionó y me sacó de la cama. A pesar de que afuera estaba nevando, corrí hacia la terraza para encenderme un cigarro. Me dije que el reloj biológico se había apoderado de mi razón. Si no encontraba una estrategia suficientemente eficaz como para resistir la vida que había construido con tantos esfuerzos, corría un grave peligro. Permanecí en silencio todo el fin de semana. El lunes aparecí sin hacer cita en el consultorio de mi ginecólogo y le pedí que me ligara las trompas. Después de hacerme una serie de preguntas para medir mi certeza, el médico consultó su agenda, entré al quirófano esa misma semana, convencida de que había tomado la mejor decisión de mi vida. ¿Ven la velocidad con que ocurren los hechos? Por eso una era muy ágil, muy entretenida y que uno quiere saber más. El cirujano hizo su trabajo con pericia, pero durante la convalecencia contraje una infección causada por una de esas bacterias de hospital tan difíciles de erradicar. Fíjense también el modo en que ella toma la decisión. Sigo con esta advertencia a la lectora, que es para sacarle la seriedad, desdramatizar el sufrimiento, la carga, ¿no? Todo el peso. Simplemente toma una decisión, siente, va al médico, le hacen la ligadura de trompa. Bueno, ahora tiene un episodio, una consecuencia de una intervención que siempre es peligrosa, que la va a llevar, por lo menos espiritualmente, físicamente, psicológicamente, a algún sitio en este detalle de la infección. Pero volví a casa con fiebre y estuve así varios días sin explicarle a nadie lo que me había sucedido, ni siquiera a Juan. Después, cuando me dieron el alta, llamé por teléfono a Lina, segura de que solo ella sería capaz de comprenderme, ¿no? La amiga con la que formaban ese grupo de las mujeres que sabían que no querían tener hijos, que además no se conectaban bien con las niñas. A partir de entonces, las cosas con Juan empezaron a desagregarse. Si antes disfrutábamos juntos del silencio, yo leyendo mientras él pintaba en su estudio,
viendo cine clásico o caminando por el cementerio vecino a nuestra casa, ahora teníamos la sensación de perder el tiempo. La paciencia nos fue abandonando, nos desesperábamos mutuamente. No fue una agonía larga y tampoco una ruptura excesivamente dolorosa, solo la constatación de que teníamos proyectos de vida distintos. Fui yo quien salió del departamento, me largué, con 3 escasas maletas que encontraron lugar en el sótano de una amiga. Luego busqué el vuelo más económico que pude a Katmandú y durante un mes me dediqué a peregrinar por diversos monasterios. En esos meses Juan me escribió un par de correos que yo leí en el café, internet polvoroso y decadente. Sus cartas constituían una suerte de colofón para explicar lo obvio. Yo las leía por respeto a nuestra historia, adivinando el contenido hasta que en uno de los últimos emails me anunció que estaba saliendo con una chica, una escultora canadiense, con quien había coincidido en un coloquio y que esperaban un hijo. Te conozco, Laura, sé que no te gustaría enterarte por otra persona. Aquí nos devela el nombre de la protagonista, Laura, así que he preferido decírtelo. La noticia me entristeció, pero creo que de alguna forma me ayudó a cortar con el pasado. Era el momento de hacer un cambio radical en mi vida. Decidí dejar París y volver a México para terminar ahí la escritura de mi tesis. Si quieren, más allá del cuento El matrimonio de los peces rojos, donde los personajes principales van a tener mucho parentesco con algunos de los personajes de esta novela, puesto que son los personajes que le gusta recrear a Guadalupe Nettel, también van a encontrar, para asociar ese tono contemporáneo de una escritura hecha hoy, algo de lo que pasó con La vegetariana y algo de lo que pasó con Metafísica de los tubos, ¿no? Ese paso por el humor, por una pequeña ironía, los acontecimientos que supuestamente son, diríamos, obligatorios y serios, ella los pasa como si nada, y a la vez son personajes de actualidad, ¿no? Una chica haciendo una tesis en el extranjero, algo sumamente verosímil, sumamente frecuente, que la elude a ella de dar muchas explicaciones para meterse de vera en el corazón, ¿no? Ahí en el centro, en el carozo del tema, ¿no? de la novela, que ha sido, justicia sea decirlo, un poco el puntapié que yo tuve que me dio a mí para elegir esta temática y poder relacionar las lecturas que ya les presenté la semana pasada y las que vendrán a continuación. Aprovecho este momento para agradecer que ya me han llegado por las redes los comentarios de quienes han empezado a seguir Siempre Literatura, la ronda virtual, ya metiéndose en esta nueva perspectiva. Me han comentado sobre qué interesante mirar los personajes o mirar Yerma desde los otros personajes, y cómo esto ya nos va empapando en esta deconstrucción de la hegemonía de la maternidad como realización de las mujeres, ¿no? Y de varios resquebrajamientos. Las cosas no se dan por sentadas, no hay un sentido común, es decir, hay muchas formas de pensar y de sentir este asunto, y eso hace esto una novela muy preciosa, muy a corazón abierto y a la vez buscando tener la vitalidad para no quedar atrapadas en el drama, en la tragedia, en la pobre de mí, en la víctima, ¿no? La estructura de la novela y el lenguaje le dan ese tono. Una estructura la novela está dividida en partes y en capítulos, y esos capítulos son breves, también desarrolla un tema, lo cierra, lo clausura, siempre hay viajes, traslados, mudanzas que van haciendo conexión, y por supuesto la voz de Laura, que es a partir de quien nosotros vamos a sentir la historia. Una perspectiva muy bonita, un lugar privilegiado, un lugar de quien mira la historia principal, y a su vez sus sentimientos son los sentimientos que más nos interesa descubrir y que más cerca nos llegan, creo, a las lectoras mientras vamos leyendo la novela. Voy al 4. Volví a México a principios de febrero, ¿no? Ella volvió a Lina, ahora vuelve ella. Hay mucho de viaje, de traslado, de varias cartografías, de la cultura que se contamina, de los pareceres, ¿no? Este viaje de Europa a América, y especialmente, ¿no?, de una capital como es París a una capital como es la Ciudad de México. Todo esto tiene que ver
empapa la novela, ¿no? Le da particularidades, la hace sentir como siente quien viaja de aquí para allá, quien tiene algo de esa cultura europea tradicional, quien está metido realmente a fondo con su cultura, todo eso también está en la novela. La novela no se detiene, como les decía, la novela no se engolosina, ¿no? Sino que va rápido, teje, arma, dice. Así que también las lectoras tenemos mucha tarea, una tarea súper agradable. Volví a México a principios de febrero, cuando esto es precioso, cuando los jacarandás cubren las calles de la ciudad, con sus flores color violeta y todo cobra un aspecto bucólico, ligeramente irreal. Invité a Alina a cenar en un japonés de su barrio que a ella le gusta muchísimo. Era la primera vez que nos veíamos después de mi regreso. Su cumpleaños acababa de pasar y para celebrarlo pedimos manjares de todo tipo: salmón a la sal, espinacas con sésamo, espárragos envueltos en filete de res, 2 platos de udon y 2 garrafas de sake, bueno, comida japonesa. Una brisa cálida entraba por la ventana. Hablamos de mi ruptura con Juan, de su inminente paternidad, de mi decisión de volver. Luego me preguntó por mi salud. La tranquilicé diciendo que la infección había durado poco y que la cirugía había sido una medida perfecta, la mejor que pueden adoptar las treintañeras como nosotras, convencidas desde siempre de que no tendremos hijos, una verdadera vacuna contra la presión social. Qué bonito, qué interesante, ¿no? Liberarse de esto que todos te van a preguntar, el derecho que, ¿no?, que te proyectan la pregunta y te la dicen y todo el tiempo. El personaje se hace cargo. Los personajes, a su vez, si bien pueden parecer netamente psicológicos, no lo son tanto en profundidad, porque también tienen especialmente roles, ¿no? La amistad, la maternidad, y actúan mayormente desde ese rol, ¿no? Eso también hace que la caracterización de los personajes sea bien contemporánea, tenga algo diferente al personaje psicológico puro. Ya venimos nosotras muy familiarizadas con ellos y son muy interesantes, muy atractivos, muy lindos de leer. También en voz alta. Brindamos por ello. Y el alcohol despertó en mí una alegría que no había sentido en muchos meses. Bueno, también está el reencuentro con su amiga. Deberías hacer lo mismo, le dije mientras me servía un poco más de sake. No sabes qué bien se siente. Ella me escuchó, sin hacer comentarios. Se rió conmigo mientras yo reía. Y luego, cuando terminamos de brindar, se decidió a contarme lo que realmente pensaba. Acá la novela va a sufrir como un desvío, ¿eh? Con mucho tacto, casi con temor, me dijo que respetaba mi decisión, pero que ya no compartía el mismo punto de vista. Ella sí deseaba embarazarse. Me contó que su compañero y ella habían dejado de cuidarse hacía más de un año, sin obtener todavía ningún resultado. Quizás sea un asunto de compatibilidad, se aventuró con un tono de voz que dejaba entrever su impaciencia. Nos hicimos todas las pruebas, no reflejan infertilidad ninguno de los dos, así que esta semana vamos a empezar un tratamiento. Me explicó que estaba dispuesta a ir hasta el final, incluida la concepción in vitro y el trasplante de óvulo. La noticia no solo me sorprendió, sino que me impidió hablar el resto de la noche. Esto literal, cuando dicen se quedó muda. No fingí felicidad, tampoco interés por los detalles. En amistades como la nuestra no cabe la hipocresía. Mientras Alina se enredaba frente a su plato de fideos, describiendo las nuevas técnicas de reproducción asistida, mis oídos se fueron cerrando como 2 plantas sensibles a la luz. Una sensación de nostalgia anticipada se apoderó de mí. En mi memoria, las imágenes de nuestra juventud común circulaban aún nítidas, pero empañadas ya por ese futuro inmediato, ¿no? Como una separación. Ellas eran como, eran simbióticas, habían compartido esos momentos idealizados, los 20, y tenían la misma forma de pensar, las dos habían viajado, y de pronto también ella empieza aquí a hacer el duelo de la pérdida de esa relación simbiótica. Eso es algo de lo que empieza a pasar a Laura cuando Alina le cuenta y luego cuando ella participa del derrotero,
después de la decisión de embarazarse que toma Alina y su compañero. Una sensación de nostalgia anticipada, esto se apoderó de mí, ¿no? De todo lo que va a ser diferente, nostalgia de aquello que habían tenido en común, porque esto, las distancias, las diferencias, en fin, las pone aún en cada grupo. En mi memoria, las imágenes de nuestra juventud común circulaban aún nítidas, pero empañadas ya por el futuro inmediato. Salí del restaurante abrumada. Si el tratamiento tenía éxito, Alina formaría parte de todas aquellas mujeres que habían sido mis amigas y que tras dar a luz solo se juntan entre ellas para ir al parque o a los cines en los que pasan películas para idiotas, un bando al que me negaba por completo a pertenecer. Pero aun si el tratamiento se revelaba infructuoso, no habría marcha atrás. Desde ahora estábamos distanciadas por una frontera invisible. Ella aprobaba la maternidad como un destino deseable para las mujeres, mientras que yo me había sometido a una cirugía para evitarla. Alina me explicó también que estaba viendo a un psiquiatra, a una psicóloga. Había empezado a ir con ella desde su regreso de Francia, una mujer de unos 60 años, llamada Rosa, que ya antes había escuchado mencionar con cierta reverencia por otros psicoanalistas, y que por lo visto jugó un papel importante en su decisión de tener hijos. Acá ya tenemos un puñadito de personajes para recordar, ¿no? La vecina con el niño, los mutuos compañeros, los respectivos compañeros y ex compañeros de cada una de ellas. Y aquí aparece un personaje bastante importante que promete, que es la psicóloga de Alina. Y ahora aparece un guión, no son tan frecuentes, algunos de los diálogos están incluidos en los párrafos, pero sí hay algunos guiones de diálogo cuando hay como frases contundentes, ¿no? No hay diálogo picado, en el sentido que habla una o habla la otra. Aparece el guión de diálogo y algún párrafo dicho por alguna de los personajes femeninos, largo, filosófico, que cambia un poco el curso de lo que está sucediendo. También a veces tiene un aire o un halo de confesión, ¿no? También de decir en voz alta un temor, una preocupación, algo que el futuro puede deparar y que ellas que las va a separar, ¿no? También tiene esa función. Es interesante, es singular ese modo de utilizar ese guión de diálogo, no para todos los diálogos, ¿no? Digamos. Te das cuenta, porque con este decir, se termina este capítulo y se termina la lectura en voz alta de esta semana. ¿Te das cuenta? Durante años temí repetir los errores que cometió mi madre con mi hermana y conmigo. Tuve que desactivar ese miedo para atreverme a ver que en realidad yo sí deseo formar una familia. Quiero tener esa experiencia, Laura, sueño con ello. Lo siento si te estoy decepcionando. ¡Charán! Ahí está, como cierra, ¿no? Como está. Es más que una conversación, por eso es como si la autora no gastara el guión del diálogo para conversaciones nimias, ¿eh? Por eso no hay costumbrismo, realismo, imitación del lenguaje. Los personajes no conversan así dicho, ¿eh? Es la narradora, que además es una narradora en primera persona, la propia Laura, que se ve editando los momentos más importantes de esta historia, y por eso toma y pone ese guión para esos dichos inolvidables entre ellas y entre el resto de los personajes, que ya los iremos conociendo a lo largo del tiempo. Si bien también en 4 o 5 capítulos hay mucha información, hay mucha data de sentimientos y de itinerarios de vida, ¿no? La novela tiene esa característica de lo que hoy se llama, bueno, el relato del itinerario, de todos esos vaivenes, esos movimientos en ese sentido itinerario que los personajes van haciendo a lo largo de la vida. Esta generación, la de 30, 40 años, que en la actualidad puede vivir, experimentar, tomar decisiones diferentes, que ha roto con algunos modelos,
Y acá aparece Alina, que probablemente ha pensado que ser fiel a lo que su mamá, su hermana, lo que les pasaba era la no maternidad, y cuenta aquí, ya tiraremos de ese hilo, que a través de una terapia ha podido descubrir que en realidad ella tapaba su deseo de ser madre para ser aceptada, para seguir perteneciendo, para seguir siendo amiga íntima de Laura. Preguntas que quedarán para responderse a lo largo de la lectura que continuaremos la próxima semana. La hija única de Guadalupe Nettel, aquí en Siempre Literatura, la ronda lectora virtual de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO, en la librería Liliana Bodoc. Muchas gracias por acompañarme. Seguimos aquí la semana próxima.